Buenas tardes, muchas gracias por participar en esta jornada que se enmarca en la programación de la Oficina Acelera Pyme de Fundación Industrial Navarra. Las oficinas Acelera Pyme son una red de oficinas puestas en marcha en toda España por Red.es y que están financiadas por el Programa Operativo de Crecimiento Inteligente a través de los Fondos Europeos de Desarrollo Regional FEDER. Estas oficinas tienen como objetivo realizar labores de sensibilización y apoyo a las empresas para optimizar el funcionamiento de sus negocios, mediante la incorporación de herramientas, plataformas y tecnologías innovadoras en sus procesos, que contribuyan a la mejora de su productividad. Desde la web de la Fundación vamos a dinamizar multitud de iniciativas dirigidas a pymes, autónomos y emprendedores, como la jornada de hoy que se enmarca dentro del ciclo de soluciones tecnológicas para empresas industriales. Y durante la próxima hora tendrá lugar la sesión Transformación Digital en Empresa Fabricante de Tubo. Si durante la sesión os surge alguna duda, podéis escribirla en el chat o si no, esperar al final para que podáis preguntarle directamente a los ponentes las dudas que os hayan surgido. Vuestra opinión es muy importante y nos puede ayudar a mejorar. Por ese motivo os agradecemos que al final de la sesión completéis la encuesta que os pasaré a través del enlace que os facilitaré a través del chat. En la encuesta nos podréis dejar vuestros comentarios, así como vuestras sugerencias sobre temáticas que os puedan resultar de interés. Ya por último, os pedimos por favor que os identifiquéis con nombre y apellidos para hacer un seguimiento adecuado de la asistencia a la sesión. La sesión comenzará en nada en breve, en un minutito, y estarán hasta las 4:20 o así. A partir de ahí abriremos los 10 minutos de ronda de preguntas. Paso a presentaros a los ponentes de esta sesión: David Márquez, investigador en ciencia de datos y modelización de sistemas, y Asier Otaegui, investigador en tecnologías de digitalización de procesos y analítica de datos en Lortec. Así que David, Asier, adelante, os cedo la palabra y podéis compartir la presentación. Buenas, muchas gracias. Vamos a ir compartiendo la presentación. A ver, creo que se ve ahí, ¿verdad? Sí, cualquier... Perfecto, eso es. a ver, sí. Ahora pues ir a presentar y así ya comenzamos. Espera, Ahí va. Aceptar, pues deja de compartir. dejar de Sí, compartir. yo creo que dale ahora a compartir. A ver, compartir Sí, pantalla. y ya está. Esta. Eso es. No, igual pantalla mejor. Ah, pantalla, sí, Eso eso es. es. Y ahora, no, es el de atrás, que se te ha quedado ahí antes. Sí, Eso vale. es. Perfecto, Vale, pues entonces perfecto. veis aquí ya el PowerPoint que hemos preparado, ¿verdad? Vale, pues nada, muchas gracias a todos y todas por venir a esta webinar que, como bien han comentado, pues bueno, tratará hoy sobre un proyecto que estamos desarrollando en una empresa fabricante de tubos, una de las empresas pues más longevas del País Vasco, que casi lleva 160 años fabricando tubos, localizada en Oñati y que se llama Garay. Entonces, bueno, nuestro proyecto consiste en la digitalización de una línea de producción que tienen y, bueno, a modo de resumen, es eso de lo que vamos a hablar hoy. Adicionalmente de algunas cuestiones. Y como bien ha comentado Eduardo, pues bueno, eso es. Mi nombre es David, formo parte del departamento de digitalización en la parte de datos y, bueno, mi carrera profesional mayoritariamente ha estado centrada en desarrollar modelos de elementos finitos y de modelización de sistemas, pero actualmente pues estoy más focalizado en temas de análisis de datos y de inteligencia artificial. A mi lado, Asier. Hola a todos, buenas tardes. Bueno, por mi parte yo también soy investigador en tecnologías de digitalización como David en Lortec y bueno, trabajo en el departamento, bueno, en el grupo de investigación de tecnologías y en el ámbito de la analítica de datos también. Por mi parte también eso, bueno, como muchos de vosotros también ingeniero industrial y eso, pues mi carrera ha estado focalizada pues en la parte de desarrollo de un prototipo para cirugías de espalda, para el desarrollo del control y ahora pues también me dedico más a la parte de analítica de datos más en proyectos industriales. Así que bueno, un poquillo alineado con lo que está David y compartimos bastantes proyectos. Así que es un poquillo la presentación nuestra. Vale. A modo introductorio, bueno, comparto aquí el índice de lo que vamos a hablar hoy. Serán 4 puntos. En la presentación un poco hablaremos del Centro Tecnológico Lortec. A continuación, ciertas pinceladas de conceptos generales sobre Industria 4.0. Tercer punto, hablaremos sobre el proyecto principal, que es el proyecto Smart Factory, que desarrollamos con Garay. Cuarto, las conclusiones y por último, pues terminaremos con unas dudas y preguntas
que podremos realizar, ¿vale? Así que en este caso... Vale, bueno, comienzo yo con la primera parte, más que nada para ubicaros un poco en el Centro Tecnológico Lortec y en el tipo de proyectos que trabajamos en el centro. Entonces, bueno, para poneros un poco en contexto, Lortec al final es un centro tecnológico privado y miembro de la alianza de Basque Research and Technology Alliance, junto con otros centros de investigación pues, del País Vasco. Es una cooperativa integrada en la Corporación Mondragón y bueno, al final digamos, su misión es generar conocimiento en la digitalización de procesos industriales para transferir al tejido industrial, ¿no? El Ortec está localizado principalmente en Ordizia, aunque bueno, últimamente también pues, se está queriendo expandir un poco a otras localizaciones del País Vasco, como por ejemplo una oficina en San Sebastián. Y bueno, más que nada, los tipos de proyectos que trabajamos son los relacionados bueno, con aquellos retos de la transición digital y energético-climática que se están llevando a cabo en empresas industriales, sobre todo del entorno País Vasco, Navarra y aunque también en los últimos años se ha venido trabajando cada vez más en proyectos tanto nacionales como europeos, ¿no? En distintos consorcios con universidades, empresas industriales, pymes y otros centros tecnológicos. En cuanto a la actividad desarrollada en Lortec, al final nos dividimos principalmente en tres grupos, en tres grandes grupos. Uno de los más tradicionales es el de las tecnologías de unión, que es donde más experiencia tiene actualmente Lortec por su trayectoria. Aunque, bueno, sí que es cierto que en los últimos años se ha venido avanzando tanto en la fabricación aditiva metálica como sobre todo un gran crecimiento en los últimos años en las tecnologías de digitalización de procesos, ¿no? Que actualmente pues, formamos el equipo más multitudinario, digamos, en el centro de investigación del Ortec. Entonces, bueno, al final os he mostrado aquí un poco los hitos más relevantes en esta historia de 22 años que llevamos en Lortec y bueno, por destacar indico los últimos dos que son los más relacionados con las tecnologías de digitalización, que son pues el laboratorio de electromovilidad que se inauguró hace 2 años aquí en Lortec para llevar proyectos relacionados con la movilidad sostenible y el último año pues la inauguración del Smart Lab donde bueno, incorporamos tecnologías de robots colaborativos, también una máquina de fabricación aditiva metálica por fusión de leche de polvo, también en equipos para desarrollar plataformas digitales, etcétera. Entonces, bueno, un poco son los dos últimos puntos relevantes que hemos tenido los últimos años, ¿no? Y veis también algunos otros hitos de la historia de Ortec, pero bueno, quería destacar sobre todo esos últimos dos. Y bueno, aquí un poco el resumen de lo que os he venido comentando, los tres grupos de investigación del Ortec, tecnologías de digitalización, unión y fabricación aditiva metálica. Cada uno tiene distintas disciplinas. En cuanto a la fabricación aditiva, sobre todo investigamos en tres tecnologías, de la fusión del lecho de polvo, LMD, de deposición, perdón, de Laser Metal Deposition y WAM, que sería fabricación aditiva mediante arco eléctrico e hilo. Y luego, bueno, en tecnologías de unión sobre todo cuatro, ¿no? Pues por resistencia, fricción, arco, que sería la más tradicional, y soldadura láser. Y luego, por último, en tecnologías de digitalización, pues estaríamos en cuatro disciplinas, ¿no? Control y robótica, analítica de datos, visión artificial y plataformas digitales. Entonces aquí, bueno, las distintas tecnologías que exploramos en cada uno de los grupos, como veis, debido a la demanda de los clientes industriales, pues a los que estamos en tecnologías de digitalización, pues nos toca, digamos, investigar en multitud de tecnologías diferentes para poder adaptarnos a esas problemáticas y esos retos que se nos presentan pues, por las empresas, por las pymes que contactan con nosotros. Entonces, al final, eso hace que tengamos que ser un grupo pues, bastante diverso y con experiencia en distintas tecnologías. Entonces, bueno, he traído aquí un pequeño ejemplo de lo que se resume para nosotros como una digitalización de una línea de producción, ¿vale? Entonces, aquí he traído como un proceso de soldadura robotizada, ¿vale? Donde veis que ahí en el centro tenemos un robot de soldadura, ¿vale? Entonces, al final, nosotros, bueno, nos podemos conectar a un robot de soldadura y a una fuente de soldadura, incluso a unos sensores que incorporemos en el proceso, y de esa manera, pues podemos, digamos,
extraer datos del proceso para poder lograr, pues, de alguna manera caracterizar o entender bien qué es lo que está ocurriendo en un proceso industrial, en este caso soldadura, ¿no? Vale, entonces, entendemos por digitalización, por un lado, por la extracción de datos, pero luego por generar valor con esos datos que nosotros extraemos de un proceso. Entonces, para ello, ¿cómo podemos actuar? Bueno, lo resumiría en dos maneras. Una de ellas es la simple monitorización de unos datos, es decir, el simple hecho de mostrar a un operario experto qué es lo que está ocurriendo en el proceso. Si, por ejemplo, poner una cámara donde una persona no puede llegar a ver, pues el hecho de mostrar esa información al operario pues le puede hacer ver que, oye, aquí está algo, aquí algo está yendo mal y tiene que actuar, ¿no? O, o yendo al otro extremo, pues con toda la información, todos los sensores, todos los equipos a los que somos capaces de conectarnos, pues hacer una extracción de datos y procesar toda esa cantidad de datos a través de algoritmia, incluso incorporar algoritmos de machine learning o inteligencia artificial y generar unos resultados pues, que nos den una predicción o, bueno, al final, algo bueno, que esté ocurriendo en el proceso y que dé información, ¿no? Y todo eso al final, pues somos capaces de mostrarlo a un operario que pueda dar feedback respecto al proceso, ¿no? Entonces, al final, se trata de desarrollar una tipología de herramientas que permitan que un proceso pueda ser controlado bien de forma autónoma mediante la generación de resultados por inteligencia artificial o bien de forma empleando la información que un operario puede dar y mejorar pues, lo que es bueno, reducir los fallos que pueden estar ocurriendo, actuar sobre el proceso, corregir errores a tiempo. Bueno, pues un poquillo esa es la idea o el fin de muchos de los proyectos industriales que nosotros pues, estamos llevando a cabo actualmente. Entonces, bueno, quería mostrar un poco este pequeño esquema porque al final en el proyecto de Garay Smart Factory que os vamos a mostrar, bueno, pues creo que resume bastante bien bueno, pues algunos de los conceptos que vamos a enseñar. Entonces, bueno, a partir de aquí doy paso un poco a David para que os explique algunos de los conceptos generales de industria y os ponga en contexto del proyecto. Vale, pues bueno, el objetivo un poco también es hablar de unas breves pinceladas sobre Industria 4.0 y también hacer un poco un contexto general y una visión general un poco de dónde se enmarca este proyecto, ¿vale? Entonces, bueno, la Industria 4.0 nos podemos preguntar qué es, ¿no? Entonces, en esta pequeña presentación he intentado pues hacer un poco enmarcarla en un contexto histórico. La Industria 4.0 se enmarca dentro de las 4 revoluciones industriales que ha habido a lo largo de la historia de la humanidad. Entonces, bueno, pues la industria 4.0 concretamente sería esta cuarta, que es la revolución industrial que estamos viviendo a día de hoy. Bueno, también a modo de curiosidad he compartido ahí un mapa de cómo surgió las revoluciones industriales en Europa. Bueno, también un poco por interés personal que poseo también en la materia. Bueno, reseñable también que eso, que nació en Inglaterra, en ciudades como Manchester o Sheffield, y que hasta pues, finales del siglo XIX no aterrizó en la parte norte de España, un poco pues para contextualizar y saber también un poco dónde estamos, ¿vale? Entonces, bueno, de manera muy resumida, las 4 revoluciones industriales, la principal surge a principios bueno, a finales del siglo XVIII, con la mecanización y el uso y la creación pues, de máquinas modernas, básicamente la máquina de vapor de James Watt o la hiladora mecánica de Arkwright. Luego, a finales del siglo XIX, pues surge la producción en masa, pues como con inventos de la fabricación en cadena de Henry Ford, por ejemplo, el creador de la marca Ford, ¿no? Y se da también la electrificación y el uso de la electricidad masiva en la industria, ¿no? En la tercera revolución industrial, bueno, que surgió recientemente también, a comienzo de los años 70, pues aquí ya se empiezan a hablar más de dispositivos electrónicos y eléctricos, ¿no? Más sofisticados, y no es ya pues hasta finales del siglo XXI, hasta la actualidad, en la que surge un nuevo paradigma de industria, ¿no? Que se puede hablar, en la que al final pues tiene que ver también con una industria pues, más conectada mediante sensores, en el que el uso
información, de sensórica, de unos modelos pues, más desarrollados, pues se desarrollan en más profundidad y aquí pues, bueno, se puede hablar de una conectividad, de inteligencia artificial, de robótica, de simulación en computación en la nube y algunas tecnologías que trataremos más adelante, ¿vale? Esta presentación y esta slide, también un poco a modo de anécdota, ¿no? Muestra las diferentes revoluciones industriales con sus correspondientes fuentes de energía, ¿no? En la primera revolución industrial el uso de la biomasa y del carbón pues era mayoritario, luego en la segunda se empezó a utilizar más el, los combustibles fósiles tradicionales como el petróleo. En la tercera, pues ya hubo un mix más importante por ejemplo, introduciendo la energía nuclear y a día de hoy, en la cuarta revolución industrial, pues estamos hablando pues, de un mix todavía mayor pues, con la incipiente llegada de las energías renovables, por ejemplo, ¿no? De manera también bastante general, un poco Industria 4.0, pues lo que hemos comentado, ¿no? Es un término atribuido al gobierno alemán y bueno, habla un poco sobre estas tecnologías que os pongo aquí, ¿no? Es pues, sensorización, big data, análisis de datos, robótica avanzada, fabricación aditiva, inteligencia artificial, computación en la nube, simulación, automatización industrial, pues todo esto, una concepción un poco más conectada y transversal de ciertas tecnologías, ¿vale? En lo particular, voy a hacer aquí un pequeño también apunte sobre una parte de la industria 4.0, que son los gemelos digitales o digital twins, ¿vale? Que también tienen que ver con el proyecto que vamos a hablar más adelante. Los gemelos digitales, bueno, me remito a la definición que proporciono ahí, ¿no? Que se habla de representación digital de un sistema físico que se actualiza a partir de datos en tiempo real y que utiliza la simulación, la inteligencia artificial y la sensorización, ¿vale? Pongo ahí también que no es una solución cerrada, sino que es un conjunto de tecnologías. Esta definición quizás se puede ejemplificar de una manera un poco visualmente más interesante en la imagen de la derecha, en la que aparece, pues bueno, lo que yo concibo como un gemelo digital, que es un sistema real que se quiere estudiar, un sistema cualquiera, que se utiliza un modelo para intentar simular ese sistema que se quiere reproducir y que el sistema real con el modelo está conectado a través de una sensorización, ¿vale? En este caso, pues bueno, hay un flujo bidireccional entre lo que está sucediendo en la realidad con el modelo que tenemos, ¿vale? Y eso es interesante y eso es una tecnología propia de nuestro siglo, ¿vale? ¿Para qué se realiza un gemelo digital? Pues bueno, puede ser para predecir, por ejemplo, para diagnosticar si una máquina o cualquier sistema está funcionando correctamente, para optimizar un proceso cualquiera, para monitorizar y para comprender de alguna manera y tomar unas decisiones de manera más consciente, ¿no? En esta imagen también muestro lo que yo considero que, bueno, una visión general de los sistemas reales y los modelos que se pueden utilizar, ¿no? Los sistemas reales, de manera un poco, bueno, dando unos ejemplos de ellos, pues bueno, se puede hablar de que se utilizan, se pueden estudiar sistemas de un producto concreto, como por ejemplo pues, un componente de un aerogenerador o un componente de un coche. Se puede estudiar un proceso, un sistema que puede ser un proceso de soldadura, de fabricación aditiva, de conformado de chapa o de mecanizado, ¿no? Y puede ser también en un sistema, por ejemplo, de otro tipo, como una planta productiva, logística o incluso médicos, ¿no? De entender, o sea, qué está sucediendo en un sistema. El sistema es bastante amplio y versátil, ¿vale? Entonces, cuando por el otro lado nos vamos a intentar entender qué modelos podemos utilizar para simular y predecir y eh, eso es, para predecir estos sistemas reales, pues nos podemos llevar a dos tipos de modelos que yo los caracterizo así, ¿vale? Los modelos basados en física de sistemas, ¿vale? Y luego otros modelos basados en datos, ¿vale? Entre medias, verdaderamente no es todo no es solo una característica blanco o negro, no es una categoría, no es tan categórico, sino que hay una, bueno, un claroscuro, una gama de grises, pero bueno, en los modelos de física al final estaríamos hablando modelos
que detrás de ese modelo que estamos utilizando hay ecuaciones relacionadas con el proceso físico, ¿vale? Que tienen que ver con el estudio de ese proceso, ¿vale? Estaríamos hablando de tecnologías como modelos de elementos finitos, CFD o modelos de cualquier índole utilizando ecuaciones diferenciales clásicas ordinarias, ¿vale? Por el otro lado, por ejemplo, estarían los modelos basados en datos. Los modelos basados en datos no tendrían una física por detrás, sino lo que intentarían es intentar obtener patrones de esos datos aislados, intentar pues, obtener un modelo que prediga el comportamiento de esos datos, pero por detrás de esos modelos no existe unas leyes físicas, ¿vale? Entonces, entre estos dos cosmovisiones de poder hacer modelos diferentes, pues existen también, pues lo como bien he dicho, pues un gris, ¿vale? Que podrían ser, pues ahí pongo los modelos de orden reducido, que combinarían un poco las virtudes de ambos mundos, ¿vale? Compartirían pues bueno, la ventaja que tienen los modelos basados en física, pero que son quizás un poco computacionalmente más lentos, como un modelo de elementos finitos, con la versatilidad y la agilidad que puede tener un modelo computacional clásico de datos, ¿vale? Bueno, esto es un ejemplo de un modelo basado en física que he querido compartir, no va tampoco a ningún lado. Es un modelo bueno, de una soldadura láser que se puede hacer aquí en Lortec o que se puede desarrollar aquí en Lortec, que tiene que ver, pues bueno, ¿no? Ahí comparto la ecuación diferencial que está por detrás de este proceso físico y su posterior resolución mediante, en este caso, pues para el que le pueda interesar, diferencias finitas, ¿vale? También a modo también resumen, me ha parecido interesante compartir los sistemas físicos que se pueden investigar o se pueden estudiar. Me parece interesante compartir que existe un grado también de incertidumbre entre los modelos más deterministas y sistemas físicos más deterministas, como por ejemplo podrían ser, pues no sé, ¿no? El movimiento del cabezal de un robot o que tienen que ver con cinemática clásica y podríamos predecir de manera fidedigna dónde va a estar la posición del cabezal o con procesos que ya tienen, que se acercan más a la teoría del caos y procesos que son inherentemente más complejos, en los que verdaderamente actúan, pues bueno, el sistema es mucho más complejo y hay fenómenos de caos y hay fenómenos de ruido o otras cosas que hacen al sistema ser inherentemente más caótico y más inestable y más difícil de predecir. Entonces, bueno, también entender que también a uno y a otro lado, pues también surgen las necesidades pues, de la industria en el caso de la izquierda, ¿no? Y en el caso de la derecha, pues de la investigación, ¿no? Que estaría más relacionado con procesos más de incertidumbre y los de la industria pues con procesos más deterministas en este caso, ¿no? Y por último, también pues hablar de otra tecnología que también forma parte de la industria 4.0, que son las plataformas digitales. Las plataformas digitales pues es una herramienta, una centralización de los datos en los que se captura, se almacena, pongo ahí, se procesa, se analiza y se visualizan datos de un ecosistema. El ecosistema puede ser un ecosistema en el que, pues bueno, de manufactura, de logística, incluso bueno, de medicina, de cualquier cosa, ¿no? O sea, es recoger datos y volcarlos a una plataforma común para poder visualizarlo, para tener centralizados todos los datos de un ecosistema, ¿vale? En cuanto a estas plataformas, pueden ser corridos de manera local, lo que se llamaría Edge Computing, podrían estar almacenados o procesados en Internet, básicamente lo que se llamaría Cloud Computing. Y bueno, y estas aplicaciones en las que se vuelcan toda la información y todo el conocimiento de alguna manera de un proceso o de un sistema, pues bueno, evidentemente, podrían ejecutar aplicaciones open source o software comercial o incluso software propio y luego pues cuestiones que a día de hoy ya casi en el siglo XXI se dan casi no por obvias, pero deberían de dar, como la ciberseguridad o incluso el hecho de la escalabilidad y la flexibilidad que debería tener esa plataforma, ¿no? O sea, esa manera que tendría que tener la plataforma de poder introducir piecitas pequeñas para intentar adicionar la plataforma y que sea más y más grande, ¿no? O sea, intentar, mm, bueno, tener la plataforma con esta visión, ¿vale?
Bueno, ya más concreto y ya más aterrizado, hablando del proyecto Smart Factory, pues bueno, hablamos aquí he dividido en 4 grandes apartados: el qué se ha hecho, con quién, cómo y por qué, ¿vale? Entonces, como os he comentado al principio, ¿qué es lo que se ha hecho? Pues se define como que se ha digitalizado una línea de fabricación de tubos, ¿vale? Como he comentado, es una fábrica de tubos que está situada en Oñati, que lleva casi o más de 160 años fabricando y proporcionando pues tubos de calidad. ¿Quiénes lo han hecho? Pues principalmente Lortec y Garay, con ayuda también de otras empresas como i40 Service, que hablaré más adelante, pero los líderes y los que han liderado de alguna manera el proyecto somos Lortec y Garay. ¿Y cómo, no? Al final, para digitalizar esta línea de producción, o sea, cómo se ha desarrollado, ¿no? Al final, me parece interesante, lo primero de todo, entender de alguna manera el proceso. O sea, el proceso que tiene Garay creo que es fundamental entenderlo, el proceso de cómo se fabrica un tubo, ¿no? Y cuáles son las necesidades del cliente, porque del cliente o de la empresa que está fabricando el tubo, ¿no? Tenemos que saber también diagnosticar la sensorización existente que tiene la empresa actualmente. O sea, de qué tipo de sensorización tiene. Se han capturado esas variables y se han capturado todos esos datos. Se han volcado a una plataforma digital para centralizar todos esos datos. Se ha planteado una sensorización adicional a la existente por si puede proporcionar mayor valor, ¿vale? Y luego, por último, pues también se pueden proporcionar modelos y sistemas de visualización para entender todo esto que estamos haciendo, ¿vale? Para entender verdaderamente la valía del dato, ¿vale? Cómo se ha desarrollado, ¿vale? Eh, o sea, perdona, ¿por qué se quiere desarrollar? Perdona. Bueno, se quiere desarrollar básicamente pues, para tener un mayor control y supervisión del proceso, en este caso, ¿vale? Para comprenderlo mejor y así tomar decisiones mejor. Eso es, ¿no? Para proporcionar una calidad mayor de un producto, para detectar pues, fallos y problemas o incluso para optimizar un proceso de producción o un proceso de fabricación de tubo en este caso, ¿vale? En esta slide, pues bueno, de manera un poco representativa también quiero mostrar un paso que hicimos de entender el proceso, ¿vale? Esta es una visión general que nos hicimos del proceso productivo que tiene Garay, ¿vale? Con todas las etapas, en el que, bueno, he quitado bastante información confidencial, pero en este roadmap, de alguna manera, intentábamos representar todos los procesos productivos que tiene Garay en su fábrica con su sensorización existente, bueno, en esa época, ¿vale? Y bueno, aquí va a hablar Asier sobre una sensorización a medida. Ahí, sí, actualmente, bueno, en el proyecto de Smart Factory, pues uno de los objetivos también era que pudiésemos incorporar sensórica para, bueno, con el objetivo de apoyar ensayos pues no destructivos, ¿no? O sea, más que eso, pues sustituir ensayos destructivos por información que pueda aportar pues sensores o equipos de medida que podamos incorporar en el proceso, ¿no? Entonces voy a hablar ahora sobre el equipo de perfilometría láser. Entonces, bueno, para poneros en contexto, un equipo de perfilometría láser, al final, su funcionamiento básico es la proyección de un haz láser sobre una superficie y recoger ese rebote de la luz láser a través de una lente y a través de la medición de ese ángulo de reflexión, pues podemos obtener a qué distancia se encuentran los puntos de la luz láser que se ha proyectado pues desde la lente de proyección, ¿no? Entonces, a través de ello, pues nosotros somos capaces de extraer de perfiles pues de una superficie, ¿no? Entonces, si somos capaces de superponer esos perfiles uno detrás de otro, pues al final se genera una topografía superficial pues de un objeto sólido, ¿no? Entonces, ahí tenéis, por ejemplo, una imagen en el centro donde tenéis una topografía superficial, pues en este caso de una superficie superior de un tubo de Garay, ¿no? Donde vemos que hay en el centro un cordón de soldadura y además vemos en la parte derecha pues que hay un empalme entre dos flejes que se ha realizado con anterioridad, ¿no? Entonces, ¿qué ventaja ofrece este tipo de tecnología? Bueno, pues sobre la mayor ventaja yo diría que es que al final tú una señal de perfilometría la puedes analizar y puedes obtener unas ciertas características geométricas, ¿no? Como veremos después.
Si esto lo haces a una frecuencia muy alta, pues puedes obtener un registro de cómo está evolucionando una geometría a lo largo del tiempo. Entonces, eso, en función de la velocidad de avance del tubo en la fabricación y la frecuencia de exhibición, pues puedes obtener esas características geométricas a una frecuencia dada, ¿no? Otra de las ventajas es, bueno, pues que hay un ahorro de tiempo en medición experimental, pues de un cordón de soldadura, por ejemplo, o que además, pues si tenemos unos requerimientos de calidad para un cordón de soldadura, pues que están asociados con una geometría, por ejemplo, pues que se puede detectar de una manera sencilla si ese cordón está cumpliendo o no con una determinada normativa aplicable, ¿no? Y además, el hecho de generar un registro de características geométricas a una frecuencia elevada hace que podamos alimentar herramientas o algoritmos basados en Machine Learning e inteligencia artificial para generar, bueno, pues distintas alarmas o modelos predictivos, bueno, lo que fuera en cada caso, ¿no? Entonces, al final es una tecnología bastante habilitadora en distintos sentidos. Entonces, en este proyecto en concreto se ha ubicado este equipo láser en dos posiciones diferentes. Una de ellas es en la etapa donde tenemos eh, bueno, un tubo, bueno, un fleje doblado con una forma circular, previamente a realizar una soldadura en el centro del tubo. Esa soldadura se realiza calentando las paredes del tubo y por presión de rodillos. Y después también se decidió pues, ubicar el perfilómetro en una etapa posterior, que es la etapa cuando se realiza la soldadura y tenemos un cordón, ¿no? El objetivo en ambos es caracterizar pues, distintas geometrías, ¿no? En el caso del conformado se necesitaría calcular cuál es el gap existente entre las dos paredes de tubo y el desalinamiento en altura, y en la parte del cordón de soldadura pues serían los parámetros geométricos de esa soldadura, ¿no? Que pueden ser pues, anchuras, alturas, áreas, ángulos de mojado, etc., ¿no? Entonces, la arquitectura diseñada para este fin es un poco la que os muestro por aquí, ¿no? Al final tenemos un equipo de medida conectado a través de protocolo TCP/IP a un PC industrial, y en ese PC industrial nosotros corremos un script de Python que al final tiene dos objetivos, ¿no? Por un lado, conectarse al sensor y extraer los perfiles, bueno, comandar al sensor y extraer los perfiles que este está ubicando en una cola, extraer esos perfiles y procesarlos para obtener esos resultados que os comentaba, ¿no? Pues en este caso sería pues, el gap y la delta la diferencia de alturas, por ejemplo. Esa generación de resultados al final la proyectamos en una interfaz gráfica que está comunicada con este script de Python, y al final somos capaces pues, de mostrar a un usuario pues, qué perfil se está generando en cada instante y después los resultados de parámetros geométricos instantáneos, ¿no? Y al final pues, obtener una gráfica en ese sentido. Entonces aquí os muestro un poco algunos de los puntos que hemos podido trabajar. Entonces, aquí en la izquierda veis un ejemplo donde en tiempo real pues, estamos proyectando una imagen o bueno, un perfil de un tubo, y estamos detectando pues, ese gap que bueno, que se está dando entre las dos paredes del tubo, ¿no? Y eso a la derecha, pues veis unas gráficas donde mostramos pues, ese gap existente entre paredes y el desalinamiento, ¿no? Que serían las gráficas superior e inferior respectivamente. Como veis, el hecho de poder llevar un registro temporal de esos parámetros geométricos, pues hace que se pueda ser capaz de detectar anomalías en esa señal, ¿no? Pues ahí, por ejemplo, estas son unas pruebas que hicimos para un tubo que lo deformamos a propósito, es decir, hicimos un gap enorme queriendo, hicimos un desalinamiento entre paredes enorme también, y bueno, la idea era pues ver si éramos capaces de detectar esos eventos, ¿no? Y como veis, en la parte central pues vemos que hay dos zonas donde hay un gap elevado, y en la parte final, si os fijáis en la gráfica inferior, veis que hay un desalinamiento de cerca de 2 milímetros, ¿no? Entonces, bueno, vemos que al final, pues, a través de este tipo de algoritmo, pues somos capaces de detectar unos eventos. La idea es que con estos eventos, una persona experta pueda relacionarlos con, oye, aquí está ocurriendo esto, pero está ocurriendo porque en el proceso hemos cambiado esto o está fallando lo otro, ¿no? Y actuar en base a esa información que quizás de otra manera, pues pasaría desapercibida, ¿no? Y luego en esta segunda parte, pues sería la segunda etapa
de soldadura, donde también aplicamos los algoritmos de perfilometría y más o menos con el mismo objetivo, ¿no? De detectar unos eventos que se están dando en el proceso. En este caso, no solo calculamos dos parámetros, sino que bueno, hicimos algunas pruebas donde calculamos pues, los parámetros geométricos del cordón, ¿no? Esos parámetros geométricos pues, son los habituales de un cordón, que son alturas, anchuras, área, ángulos de mojado, y luego además algunos parámetros específicos de este proceso concreto, ¿no? Pues si el cordón de soldadura está centrado respecto al centro geométrico del tubo, si ese cordón que se está generando tiene simetría, si los puntos extremos del cordón están alineados según donde tienen que ubicarse las paredes, etcétera, ¿no? Ese tipo de información que puede ser relevante para una persona que pueda estar controlando ese proceso, ¿no? Y al final, pues en algunas de esas pruebas, pues el objetivo era detectar algunos eventos que se estaban dando, ¿no? Por ejemplo, un empalme entre tubos lo pudimos detectar como una variación en la altura del cordón que estábamos calculando, ¿no? Como veis en esa parte superior. Por otra parte, también permite, si un proceso está funcionando correctamente, pues permite caracterizar si esas geometrías que estamos calculando pues siguen un patrón determinado y en función de ese patrón pues establecer unos determinados umbrales para poder detectar oye, si algo está yendo fuera de lo normal dentro de ese proceso, ¿no? Entonces, esto sería un poco lo relacionado con lo que hemos podido avanzar en el proyecto a lo largo acerca de la tecnología de la perfilometría. Otra de las tecnologías bueno, de ensayos no destructivos sería la termografía, ¿no? En este caso, bueno, pues hace unos años se hicieron unas pruebas en la empresa Garay, donde bueno, la idea era realizar una monitorización de cómo se estaba comportando la temperatura en la soldadura que se está realizando en el proceso. Entonces, al final, para poneros en contexto, la termografía, bueno, al final se basa en el concepto de la energía térmica emitida por un cuerpo. Entonces, al final, lo que se trata es bueno, de captura esa radiación térmica que está emitiendo un objeto a través de una cámara termográfica, ¿no? Que al final bueno, se traduce en una imagen que luego se puede analizar, una imagen bidimensional con una escala de colores que luego eso pues se puede analizar, ¿no? Entonces aquí os traigo un ejemplo de las pruebas que se hicieron en Garay, donde bueno, la idea era que después de realizar el conformado de la soldadura, pues proyectar, bueno, capturar unas imágenes termográficas de ese cordón de soldadura y ver si dentro de si dentro de ese cordón que se estaba generando, pues, bueno, pues podía haber defectos y reconocerlos de alguna manera pues, por esa imagen termográfica, ¿no? De esa manera, pues se podría ver pues, qué es lo que está ocurriendo en el proceso y qué es lo que estaba fallando para que se diese ese defecto en un instante determinado. Vale, entonces a partir de aquí ya le doy paso un poco a David para que os hable de la plataforma de monitorización de datos. Vale, pues nada, aquí hablando un poco sobre la plataforma que hemos desarrollado en el proyecto. Al final la plataforma la ha desarrollado íntegramente la empresa i40 Service, en el que, bueno, al final lo que realizó es el volcado de toda esta sensorización existente de la que os he comentado antes, pues volcarla a una plataforma común para poder pues visualizar los datos y para poder extraer también los datos de la planta productiva y así tener pues también un seguimiento de cómo se están fabricando los tubos, ¿no? Para tener una visión de qué se está realizando, ¿vale? De alguna manera estos datos, lo relevante también es pues saber si eh, no solo obtenerlos, sino intentar extraer valor de ellos, ¿no? Entonces, de alguna manera en esta slide lo que he intentado es eh, ejemplificar una valorización de los datos que hemos tenido, ¿vale? Al final, entre las múltiples variables que puede tener Garay para fabricar un tubo, pues Garay internamente tiene, pues bueno, pues imaginaros la temperatura de un tubo en la que se suelda, la temperatura de soldeo, ¿vale? Pues de cada referencia, de cada tubo, pues por el uso y por la experiencia acumulada durante años, ellos conocen que para una referencia concreta
un tubo se tiene que fabricar a una temperatura concreta, ¿vale? Entonces, a través de la monitorización y volcado de esa temperatura a una plataforma, se puede obtener cómo se está fabricando y cómo de lejos se está fabricando de lo que Garay espera que se debería de estar fabricando, ¿vale? Entonces, bueno, en la imagen de abajo a la izquierda muestro, bueno, pues una fabricación de un tubo concreto, ¿vale? Que empezaría el día 16 de enero a las 7 de la tarde y que terminaría el día siguiente a las 2 de la mañana, en el que, bueno, se ve la línea vertical, perdona, horizontal punteada, es la temperatura nominal o la temperatura de diseño deseada por Garay, y de alguna manera la franja azul que recorre de lado a lado, pues sería como un boundary, como unos límites que ellos consideran aceptables, ¿vale? Entonces, al final podemos saber cómo de lejos estamos de la temperatura deseada, ¿vale? En este caso, por ejemplo, pues bastante bien, porque, bueno, arriba a la izquierda se puede ver que solo el 0,24% de los datos están fuera de estos boundaries, ¿vale? Que supongo que muchos de ellos corresponderán a outliers propios del proceso o ruido en general, ¿vale? A modo de ejemplo también, pues bueno, hablamos aquí de 3 estadísticos que proporcionamos también a Garay, como, bueno, pues eso, es el porcentaje de datos fuera, ¿vale? Que en este caso sería un 0,24%, el desplazamiento que puede tener esta campana de aquí, ¿vale? En la parte de la derecha, ¿vale? La campana de la temperatura, cómo de desplazada está, ¿vale? Si estaría centrada justamente en el valor nominal, estaríamos hablando de un valor de 0. Si estaría la campana en el límite derecho, estaríamos hablando de un valor de 1, o incluso más alejado, pues mayor de 1, y por el contrario, pues si estaría en el margen izquierdo inferior, pues estaríamos hablando de -1 o -2 o lo que fuera, ¿vale? El índice de capacidad, que es otro estadístico que proporcionamos, que en este caso es bastante positivo, de 1,89, porque cuanto más mayor, más grande de 1, pues mejor, es indicativo es indicativo de cuántas veces la campana puede entrar dentro de los boundaries, ¿vale? En este caso, por ejemplo, el caso que valga 1, podría entrar una vez la campana dentro del límite inferior y el superior, ¿vale? Esto no, estas 2 primeras, si os fijáis, tienen un valor de 1 porque la campana es la misma aunque esté desplazada hacia la derecha, ¿vale? Un valor de 2 sería netamente superior porque sería más fina, más estrecha y se estaría fabricando de manera más precisa, ¿vale? Y de 0,5 pues que sería pues negativa, ¿vale? Tendríamos mucha variabilidad en el proceso, ¿vale? Luego también otra valorización y algo que estamos proporcionando a Garay actualmente es no solo cómo se está fabricando un tubo, sino la misma referencia de las múltiples referencias que posee Garay, cómo se está realizando a lo largo del tiempo, ¿vale? Estas marcas, bueno, esto correspondería, perdonadme, a una referencia concreta de un tubo, ¿vale? A una variable concreta que podría ser la temperatura, y estas marcas amarillas que muestro aquí, ¿vale? Serían series sucesivas que se realizan pues en un turno, ¿vale? Por ejemplo, imaginemos que esta de arriba se estaría desarrollando en enero, ¿vale? La segunda se estaría desarrollando en febrero y la siguiente sería pues a finales de febrero, ¿vale? Esta de aquí abajo que marco en gris sería la media de todas ellas, ¿vale? Y esta línea de aquí que recorre de arriba abajo sería el nominal y los boundaries estarían en este caso marcados con verde, ¿vale? Entonces, en este caso podríamos visualizar una misma referencia en diferentes periodos de tiempo cómo se está fabricando, ¿vale? Por si esa referencia tiene variabilidad, si esa referencia se está fabricando en momentos puntuales fuera de rangos, ¿vale? Y para no solo saber de manera puntual cómo se está realizando, sino también tener visión de cómo se realizó y cómo se ha realizado durante un tiempo determinado, ¿vale? Y aquí, pues como he comentado, sería la media de este tubo, ¿vale? Que este tubo, pues concretamente se realizó pues, bastante bien. Y por último, pues también una valorización de estos datos, pues puede ser, a Garay le interesa, pues por el principio de Pareto, ¿no? De que el 80% de efectos se genera por el 20% de la causa, pues poder focalizar su actividad en un 20% de los tubos. De las múltiples referencias que puede tener Garay, al final a ellos les interesa focalizarse en un 20% en las referencias más frecuentemente fabricadas para poder actuar sobre esas y para, actuando sobre esas, si tuvieran problemas, poder mejorar la efectividad
y la calidad de todos los tubos restantes, ¿vale? Entonces, de alguna manera, en esta gráfica de aquí abajo, pues se muestra en el cuadro, ¿vale? El 20% de los tubos más fabricados, unas referencias que, bueno, he obviado como información confidencial, pero, bueno, podríamos conocer las 5 o 6 referencias que más fabrica Garay en un periodo de tiempo, como por ejemplo 2, 3 meses o medio año o incluso un año, para poder saber dónde se tiene que focalizar y tener un poco más de cuidado o ponerle un poco más de interés a esas referencias con el interés de que, bueno, que se actúe y tenga efecto en las demás, ¿vale? Y bueno, pues esto ha sido todo. Al final voy a concluir un poco con unas conclusiones generales. El proyecto Smart Factory, pues bueno, ha conllevado en un control mayor del proceso y una supervisión mayor, porque creo que a través de estos sistemas de visualización y de captura de datos, pues Garay de una empresa cualquiera puede obtener un conocimiento mayor de lo que se está fabricando, ¿vale? Al final eso también redunda en una calidad mayor del producto final, ¿vale? También conocer, evidentemente, las referencias más importantes del proceso, pues para también poder focalizar y tener negro sobre blanco cuáles son las referencias y cuáles son los componentes más importantes de una empresa, ¿vale? Y luego también, pues bueno, como último, se ha comentado también el tema del uso de una sensorización adicional, por el tema de que igual bueno, se puede proporcionar también una sensorización un poco más puntera o saber si podemos proporcionar sensorización que pueda ser sustitutiva de alguna que se posee, como por ejemplo pues una cámara termográfica por un pirómetro o el uso de termografía y de perfilometría, a ver hasta dónde llega. Entonces, bueno, pues eso se está investigando y se está valorando. Y bueno, esos serían un poco las conclusiones más importantes. Y yo creo que en esto nos quedaríamos con una ronda de dudas y preguntas y nuestros contactos debajo a la derecha. Muchas gracias, David, Asier, por la ponencia. Antes de dar paso a la ronda de preguntas, quería informaros de la quinta edición del TD Challenge, un evento tecnológico de referencia navarra que tendrá lugar el 17 y 18 de abril en el Baluarte de Pamplona. Durante las 2 jornadas contaremos con un amplio programa de ponencias, entre las que se encuentran 5 masterclass de empresas de primer nivel como Siemens o Microsoft y 18 ponencias de 8 minutos por parte de importantes empresas industriales de Navarra, País Vasco y Aragón. El objetivo es compartir un caso de una solución tecnológica que hayan implantado a las empresas para conocer a qué problemas se enfrentaron, cómo lo solucionaron y qué beneficios les ha reportado. En el chat os he dejado el enlace para que os podáis inscribir. Por favor, también recordaros de completar la encuesta en el enlace que hemos puesto en el foro. No sé si alguien querría plantear alguna cuestión. Podéis tomar la palabra o desmutaros. Bueno, os lanzo yo alguna preguntilla. Todos estos desarrollos que habéis realizado para esta empresa, ¿son desarrollos que son específicos para el sector o el tipo de empresa o algunos de estos desarrollos pueden ser, digamos, implantados o aprovechados en otro tipo de empresas o sectores? No, o sea, yo creo que son soluciones bastante transversales, aplicables a muchas de las industrias que se poseen, porque cualquier empresa al final pues posee variables del proceso de cualquier tipo. O sea, cualquier empresa que se dedica a la fabricación de cualquier producto o componente, pues al final tiene unas variables de producción de cualquier índole, de soldadura, de peso, de conformado, de doblado, de cualquier cosa. Entonces, al final, cualquier empresa al final puede optar por tener monitorizado pues todas las variables de su proceso, tener centralizado, saber cómo se realiza y poder también pues aplicar sensorización adicional, que puede ser perfilometría o cualquier otra sensorización. En este caso la perfilometría tiene diferentes usos también, ¿no? Sí, en cuanto a, a las tecnologías no destructivas, pues al final las aplicaciones de termografía y perfilometría las estamos empleando en múltiples sectores, desde el sector naval que usamos termografía, pero también, por ejemplo, la perfilometría está usando aquí en el sector industrial Garay, también en la construcción, así que en ese sentido, en función del proceso que se esté realizando, pues son tecnologías pues muy transversales. Entonces, al final, pues creo que eso al final acerca bastante bueno, a distintas problemáticas, ¿no?, que podamos solucionar.
¿Y este tipo de implantaciones que habéis realizado vienen fruto de peticiones expresas de necesito esto concreto para solucionar este problema o viene fruto de una reflexión estratégica de la empresa que tiene su plan de acción con todo, digamos, con bien definido qué quieren, a dónde quieren llegar y bueno, y vosotros habéis sido un poco los que les habéis acompañado en el camino? ¿Cómo lo han trabajado la empresa desde el punto de vista estratégico? Ujú. Bueno, al final ha habido un acercamiento también por nuestra parte a Garay de conocer sus necesidades, al final también de conocer también pues, los intereses que podría tener. Entonces, al final también pues, con los conocimientos internos que tenemos en Lortec, pues hemos ido compartiendo de la mano pues, proyectos de mejora que creemos que pueden serles de interés. Entonces, al final, lo importante es definir un marco o un proyecto de colaboración en la que, bueno, pues los dos verdaderamente podamos trabajar nosotros ayudándoles y ellos también recibiendo pues, estas tecnologías un poco más avanzadas o tecnologías pues, bueno, más novedosas para poderlas implementar. Al final yo creo que es pues, bueno, estar bastante cerca de las empresas, conocerlo, tener confianza y poder seguramente pues, desarrollar cualquier proyecto de colaboración que Sí, seguramente... nosotros al final somos conocedores de las tecnologías, ¿no? Pero también somos conocedores de distintos casos de uso a los que se puede aplicar esa tecnología. Entonces, en ese sentido, pues cualquier empresa que tenga una problemática concreta, pues pueda acudir a nosotros para poderse asesorar y ver qué es lo que se puede o cómo se puede solucionar esa problemática que pueden presentar, ¿no? En este caso yo no diría que Garay tenía, oye, no, yo tengo, quiero realizar esta monitorización concreta o que no, yo no creo que haya sido así, ¿no? Sino que en ese sentido sí que les hemos acompañado y les hemos asesorado para que, bueno, pues para que pudiésemos solucionar pues ese reto que nos planteaban. Muy bien, no sé si alguien quiere plantear la última pregunta o tomar la palabra. Bueno, si no, os la lanzo yo. ¿Cuál es el siguiente reto o hito que debería afrontar la empresa después de todo a este punto que han llegado? ¿Cuáles son los ámbitos donde puede desarrollarse en el ámbito tecnológico? Bueno, sí, la verdad que se me ha olvidado comentarlo, pero bueno, es un proyecto que actualmente está en desarrollo y al final, pues bueno, he comentado también el estatus en el que está ahora el proyecto, pero bueno, al final este proyecto avanza y de alguna manera, pues bueno, futuros proyectos o futuras mejoras o hacia dónde vamos a ir, vamos a seguir. Pues bueno, proponiendo sensorización adicional pues para capturar o para mejorar el conocimiento del proceso productivo y luego vamos a ir afinando poco a poco pues toda la sensorización existente que tienen, el volcado y luego también pues unos desarrollos un poco más precisos y más detallados de inteligencia artificial y de modelos. O sea, al final es también, bueno, estos últimos datos que os he comentado de valorización de los datos, de alguna manera también cuando dispongamos de mayores datos, cuando tengamos asentados todos los datos y nos proporcionen un muestreo suficientemente amplio, al final, pues el objetivo también es relacionar estas variables del proceso con ciertos outputs o con cierta calidad, por ejemplo, que pueda tener el tubo. Entonces, al fin y al cabo es un proyecto, bueno, la línea o hacia donde nos avanzamos, hacia donde queremos supuestamente ir, es, pues bueno, relacionar también estas variables con modelos más finos y más específicos que relacionen variables del proceso con ciertas capacidades deseables para la empresa. Mm, muy bien. Bueno, pues si ya Mm. nadie quiere consultar alguna cuestión, bueno, agradeceros David Asier por vuestra ponencia. La hemos grabado, o sea que en las próximas semanas ya la publicaremos en la sección de la página web de la OAB de la Fundación, donde la tendréis disponible. Muchas gracias a todos por vuestra asistencia. Muchas gracias. Gracias. Adiós.